a todos nuestros levitas. Qué alegría nos da de que ya estamos aquí conectados y que ya ustedes también estén conectados. Tuvimos un pequeño detalle en nuestra iniciación del programa, pero ya estamos por aquí. Y bueno, en esta tarde estamos muy felices y también estamos de cierta manera bendecidos porque contamos con la presencia del doctor Ranko Stefanovic y en unos minutos más nos va a tener una presentación. De igual vamos a tener un espacio de preguntas, así que pueden abrir sus micrófonos o de igual ponerla en el chat que con mucho gusto el pastor la va a estar respondiendo. Antes de eso me gustaría hacer una pequeña presentación del pastor y el pastor nos está acompañando desde la Universidad de Andrews y posee o tiene un doctorado también en el Antiguo Testamento de esta misma universidad y ha desempeñado como pastor por mucho tiempo, más o menos 18 años antes de que se uniera a la universidad. Es originario de Yugoslavia y también ha sido un autor de bastante material que nuestra iglesia posee acerca del santuario. También es autor del libro de la Revelación de Cristo, un comentario muy popular de 670 páginas sobre Apocalipsis. También ha presentado diferentes programas en nuestro canal Adventista 3ABN Latino. Y como les mencioné que nosotros les acabé de mencionar, estamos muy felices de que nos esté acompañando. Así que el tiempo es suyo, pastor. Pastor, your time is now. Okay, so I can begin. Yes, you may. Good afternoon. Buenas tardes a todos. There in Mexico. Aquí en México. Buenas tardes. It's such great joy to spend about 1 hour with all of you to study the Word of God. Me da mucha alegría saber que voy a estar pasando con ustedes casi 1 hora en esta tarde. And I was asked to guide you in one very important and particular topic of the Bible. It's about the meaning of the sanctuary. Y se me pidió en esta tarde que hablara con ustedes, les hablara sobre un tema muy importante que viene siendo sobre el santuario. As you know, that subject is very, very broad, and we would need really days and days. I spent 45 hours here in the seminary when I teach that subject. Y saben que es un tema muy delicado, requiere de mucho estudio. Yo pasé 45 horas estudiando sobre él aquí mientras estaba en la escuela. So we would take here some short time to look into the meaning of the holy place. Así que vamos a tomar el tiempo esta tarde para ver el significado del lugar santo. But then I would like to give you a chance for questions so that we really see what we should emphasize and what is of your interest. Así que les voy a dar un tiempo al final para que hagan unas preguntas para que yo sepa cuáles son los temas de importancia y de su interés. Okay, let's begin Vamos from a the empezar very beginning, okay? desde el comienzo. We go back to the book of Exodus. Vamos a regresar al libro o comenzar en el libro de Éxodo. We see that God ordered to the people of Israel through Moses to build a sanctuary. Y ahí podemos ver que Dios, por medio de Moisés, instruyó al pueblo de Israel a construir el santuario. The reason for that was that God said, I want to dwell among you. Y la razón por la cual hizo esta orden es porque él dijo, yo quiero vivir entre ustedes. How could God dwell among his people? ¿Y cómo es posible que Dios podía morar entre su pueblo? You know that later Solomon built the temple. Sabemos que más adelante Salomón construyó un templo. And Solomon recognized that problem. Y Salomón reconoció un problema. He said, the Lord, the whole heaven cannot embrace you. How can you dwell in this temple that I built? Y dijo, Señor, ¿cómo es posible que tú puedas morar entre nosotros en este edificio? O sea, eres muy grande como para morar en un lugar. But you see, when God asked the people of Israel to build the temple, God made the special instructions about the temple.
Pero verán que cuando Dios le dio las instrucciones al pueblo de Israel a construir un templo, lo hizo con indicaciones específicas. And I have here in front of me just a basic blueprint of the sanctuary of the temple. Y aquí enfrente de mí tengo tengo las láminas o los planos de este lugar santo, lo cual es el santuario. You can see that the sanctuary and later the temple actually consisted of three major parts. Y podemos ver que el santuario consistía de tres partes principales. You see, this part we call here the court. Lo que ustedes ven aquí lo llamamos el área principal, Like what every house has. como lo que cualquier casa tiene, como una sala principal. And the major part here La parte que les in the señalo court was the altar of sacrifices. estaba el altar de sacrificios. Okay? And then we have also the place where the priest always had to wash themselves. Y tenemos este lugar donde les señalé, donde el sacerdote tenía que lavarse las manos siempre. Then you go to the temple. You see, this is the sanctuary or the temple. Y aquí podemos ver el santuario del templo. And you can see it consists of two parts, larger one and smaller one. Y podemos ver que consiste de dos partes, una grande y una más pequeña. In this larger part, it's called the holy place. El lugar más grande lo llamamos el lugar santísimo. And here there are three things. Y aquí hay tres cosas. There were lampstands, 7 lampstands. Las 7 lámparas. And there was the table with 2 rolls of bread. La mesa que sostenía los panes. And here in front of the very veil Y aquí enfrente that separated the two departments, que separaba estos dos lugares, there was the altar of incense on which the prayers were offered. se encontraba el altar del incienso donde se dedicaban las oraciones. And then the second part, that was the most holy place where the Ark of the Covenant was located. Y el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. So the question is, Así que what la is this pregunta es, all about? ¿de qué se trata todo esto? Actually, I will not go to the Old Testament. I'd like to invite you, if you can join me, so we will go to the New Testament. En verdad, habíamos comenzado con el Antiguo Testamento, pero los voy a invitar a que vayamos al Nuevo Testamento. Where in chapter 9, we have the summary description of the function of the earthly sanctuary. Donde el capítulo 9 podemos ver el resumen del lugar santo. Because if we go both into the Old and the New Testament, then we learn that there is really the real sanctuary. Porque si vemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podemos ver en verdad, si comparamos los dos, podemos ver dónde está el santuario real. And that sanctuary is located in heaven. Y ese santuario está localizado en el cielo. The problem is, we don't know too much about that sanctuary. Y el problema es que en realidad no sabemos mucho sobre ese santuario. Hey, young people, I'm now talking to you. Aquí a los jóvenes a quienes les estoy hablando esta tarde, Try to think about yourself, traten de about pensar that sanctuary. sobre ese santuario celestial. Many Adventists, they just think of that sanctuary as it was that tent at the time of Moses, small place. Muchos adventistas pensamos sobre el santuario celestial. Nos recuerda a una carpa en medio del desierto. And then people have all kinds of teachings about that. Y luego pues hay muchas personas que tienen sus diferentes enseñanzas sobre el santuario. But I'd like to invite you that you go to different places in the Bible. Pero a mí me gustaría invitarlos esta tarde a que vayamos a diferentes partes de la Biblia, For instance, the book of Daniel, chapter 7, como Daniel capítulo 7, Isaiah, chapter 6. Isaías capítulo 6. But I would like to point especially to Revelation, chapter 5. Pero quiero
mencionar de manera especial Apocalipsis capítulo 5, where we have the heavenly sanctuary where the throne of God is located. donde tenemos el santuario celestial donde se encuentra el trono de Dios. And talks about the myriads of the heavenly beings who are present there. Y habla sobre los millones y millones de seres celestiales que se encuentran en ese lugar. Can I put it in our modern language? Lo voy a poner en nuestro idioma moderno o lenguaje moderno. Millions times millions of the heavenly. Millones por millones de seres celestiales. So do you see that? The heavenly sanctuary is a very huge place. Así que pueden ver, o sea, el santuario celestial es un lugar enorme. It's a part of heaven where God deals with the sin problem. Ahí es donde Dios mora y está tratando de resolver el problema mayor. So we are coming here to the first major point. Así que venimos aquí esta tarde al primer punto celestial. So what is the heavenly sanctuary? ¿Qué es el santuario celestial? Actually, in the Bible, the heavenly sanctuary is the place of God's dwelling, is the place where God dwells. El santuario celestial es el lugar donde mora Dios. Okay? It's the place where also the heavenly beings come before God to do the business of the universe. Y aquí también es donde se encuentran los seres celestiales para hacer la obra de Dios. However, with the coming of sin and the beginning of the great controversy, Pero al inicio, con la llegada del pecado, the heavenly sanctuary is the place where God deals with the sin problem. con la llegada del pecado, ahora el santuario celestial es donde Dios intercede por cada ser humano. And you understand, we are talking about how the heavenly sanctuary, Jesus is interceding on behalf of us. Podemos ver cómo Dios intercede por cada uno de nosotros en ese lugar, en ese santuario celestial. How prayers are going there before God, Cómo las oraciones se elevan ahí arriba ante Dios and our sins are forgiven. y cómo nuestros pecados son perdonados. And let me tell you is, for us, it's not difficult today to understand many of those things. Para nosotros hoy en día no es muy difícil comprender muchas de estos Because we know that Jesus died on the cross of Calvary. porque sabemos que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. We know what he did for us. Sabemos lo que Él hizo por nosotros. And we are Christians. We are born in Christian families. Y somos cristianos, nacimos dentro de hogares cristianos. We grew up with such understanding. Crecimos con tal mensaje. But can you imagine about the people of Israel before the first coming of Jesus Christ? Pero se pueden imaginar al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, antes de la venida de Cristo. How could they understand about how God forgives sins to human beings? ¿Cómo podían ellos entender cómo era que Dios perdonaba el pecado de nosotros? You see, the people of Israel, they lived among those pagan nations. Verán, Israel vivía entre los paganos, entre los idólatras. And those pagan nations, they believed in those angry gods. Y esas naciones paganas creían en dioses que se enojaban. Whatever happens to you, oh, gods were angry and they are punishing us. Cualquier cosa mala que te sucedía, los dioses estaban enojados y por lo tanto te castigaban. So you want to be in good relationships with those gods. Así que quieres tener buena relación con esos dioses. So you offer them sacrifices. Así que le ofreces sacrificios. We have even evidences that those pagan nations offered even their own kids just to show how much they want to appease those gods. Y hoy en día tenemos evidencia que inclusive sacrificaban a sus propios hijos con tal de animar o quedar en buenas manos ante estos dioses. So you see, the people of Israel came out of the land of Egypt. Así que verán, Israel salió del pueblo de Egipto And they had a hard time to understand how much
and what God was doing to forgive them their sins. Y tenían problemas al entender qué era lo que Dios estaba haciendo para ellos, para que pudieran ser perdonados. That's the reason why God asked the people of Israel to build the sanctuary. Es por eso que Dios les ordenó que construyeran el santuario. But that sanctuary, according to the Bible, was a type. Pero de acuerdo a la Biblia, ese santuario era un tipo. What do you mean about type? ¿Y a qué me refiero con tipo? It means it symbolized something. Significa que simbolizaba algo. But we have here a paradox. Pero aquí tenemos una paradoja. The sanctuary was a type, El santuario sí era un tipo, un modelo, but it was built according to the prototype of that sanctuary that was there in heaven. pero era de ser construido de acuerdo al prototipo que se encontraba en el cielo. That does make sense to you. ¿Les hace sentido? ¿Tiene sentido esto? It's a little bit complicated. Es un poco complicado. Okay, let me put one more time. Ok, se los digo una vez más. You see, by studying the earthly sanctuary, Al empezar el santuario, we understand about what is going there in heaven in the heavenly sanctuary. sabemos lo que sucede ahí en el santuario celestial. But the earthly sanctuary is a type built after the prototype of the heavenly sanctuary. Pero el santuario terrenal es un prototipo del santuario celestial. And that sanctuary had only a temporal meaning according to the Bible. Y ese santuario terrenal solo tenía un significado temporal. It functioned until the coming of Jesus Christ. Tuvo su función hasta la venida de Cristo. Once with the coming of Christ, when he died on the cross of Calvary, Una vez que llegó Cristo y murió en la cruz del Calvario, the sanctuary ceased to have its function. el santuario, una vez que llegó Cristo y murió en la cruz del Calvario, el santuario cesó de tener su función. Why? ¿Y por qué? Because this is what the earthly sanctuary pointed to. Porque esto es a lo que apuntaba el santuario terrenal. That's why Apostle Paul calls the heavenly sanctuary, the earthly sanctuary, a shadow. Por eso el apóstol Pablo mencionaba que el santuario terrenal era una sombra. What is shadow? ¿Y qué es una sombra? You know, shadow is not real. Sabemos que la sombra no es real, no es algo real. Shadow is a reflection of what is real, of something that is real. La sombra es un reflejo de algo que sí es real. And what is real? ¿Y qué es real? What is real? God's promise that one day Savior will come who will die for our sins. Y lo que sí es real es que tenemos un Salvador que vino a morir por nosotros. But a part of the earthly sanctuary system, Pero aparte del santuario, del sistema del santuario terrenal, which was closely related to the holy place, to that first department of the sanctuary, lo cual tenía una liga muy cercana al santuario celestial, were sacrificial system. estaba el sistema de sacrificios. So can we make it very practical? Así que lo podemos hacer muy práctico. As you know that when you open the Bible, Sabemos que al abrir la Biblia, every time when people committed some serious sin, sabemos que cada vez que una persona cometía un pecado and they wanted to receive the forgiveness, y querían ser perdonados, what were they supposed to do? ¿qué se supone que tenían que hacer? They were supposed to take a lamb Se supone que tenían que tomar un cordero and come to that earthly sanctuary, to that first part that we called the court. y tenían que venir a esa parte del santuario terrenal que conocemos como la corte, la entrada principal. They would come before the priest, Venían ante el sacerdote and there before the priest, y ahí Yep. ante el sacerdote they would confess their sins. confesaban sus pecados. Okay? At that moment, En ese momento, the priest would give to that person a knife.
el sacerdote le daba a esa persona un cuchillo and the person himself had to slay that animal. y esa persona pues, tenía que degollar al cordero. Can you imagine that? ¿Se pueden imaginar eso? And you know, I don't want now to go into details because we don't have a time. Y no quiero entrar en mucho detalle ya que no tenemos mucho tiempo. The priest would now take that animal and offer as a sacrifice. El sacerdote tomaba ese animal, ese cordero, y lo elevaba como un sacrificio. And the person will go back to his home Y la persona regresaba a su casa with that strong confidence that his sins were forgiven. y llegaba a su casa con esa fuerte convicción de que sus pecados habían sido perdonados. That person could not do anything to earn the forgiveness. Esa persona no podía hacer nada para ganarse el perdón. That's the first thing that the sanctuary was teaching the people. Esa es la primera cosa que el santuario le estaba enseñando al pueblo de Israel. The forgiveness that they received from God was completely free, El perdón que ellos recibían de Dios era completamente gratuita, but it was not free. pero no era gratis. Somebody had to die for that sin. Alguien tenía que morir por ese pecado. And this is what the sanctuary was teaching people. Y esto es lo que el santuario le estaba enseñando al pueblo de Israel. You see, we do not need today the earthly sanctuary. Verán, el día de hoy no necesitamos un santuario terrenal. We know that Jesus died for us. Sabemos que Jesús murió por nosotros. We read it from many texts in the New Testament. Lo podemos leer en muchos textos bíblicos. We Seventh Adventists have also writings of Ellen White. Nosotros, adventistas del séptimo día, tenemos las escrituras de la hermana Elena G. de White. And many books were written about that. Y muchos libros se han escrito sobre eso. And we accept it by faith. Y lo aceptamos por fe. But can you imagine people before the cross? Pero ¿se pueden imaginar a la gente antes de la cruz? There is something always that impressed me. Hay algo que me impresiona mucho. I would like, if you can join me, that we go back to the Old Testament times before the coming of Christ. Quiero que me acompañen al Antiguo Testamento justo antes de la venida de Cristo. And try to think about what was going on there in the sanctuary. Y quiero que me acompañen a pensar qué era lo que sucedía ahí en el santuario. Can you imagine how many people every day came there to the sanctuary to offer the sacrifices for their sins? ¿Se pueden imaginar cuánta gente llegaba todos los días a ofrecer su sacrificio? And you who live there in Mexico, you can now relate to this, what I'm trying to say. Y ustedes que viven ahí en México tal vez pueden entender esto que estoy tratando de decir. How many animals were slaughtered every day? ¿Cuántos animales eran degollados todos los días? Actually, Jewish historian Josephus Flavius telling us that during festivals, thousands and thousands animals were slaughtered there. Un historiador judío menciona que miles y miles de animales eran degollados todos los días. What happened with the blood? ¿Y qué sucedía con la sangre? The blood was shed down under the altar. Y la sangre era derramada bajo el altar. Try to imagine yourself that you live in Jerusalem. Y traten de imaginar si vivieran en Jerusalén. Let me tell you a story from my childhood. Les voy a contar una historia de mi infancia. I was born after the Second World War in Europe. Yo nací justo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa. I grew up in one small town. Yo crecí en un pueblo muy pequeño And about 2 kilometers far away from the house where I grew up, y aproximadamente a 2 kilómetros de distancia de donde yo vivía, there was a slaughterhouse. había una casa o un lugar donde degollaban animales. You know, the place where they were slaughtering animals in order to
send the meat to different shops. Ya saben, esos lugares donde degollan a los animales para obtener la carne y mandarla a las tiendas alrededor. More than 2 kilometers far away. A más de 2 kilómetros de distancia. And I will never forget during the summer times when it was very, very hot outside. Nunca me olvidaré de esos, especialmente en el verano, los días eran muy, muy calurosos. When we had the breeze, Cuando soplaba el aire, I would feel the smell of the blood coming from that slaughterhouse. yo podía oler la sangre que llegaba de ese lugar. I still remember, I still feel that smell that I was able to experience during my childhood. Y aún recuerdo hasta el día de hoy ese olor que me llegaba en ese momento. Just imagine that you lived in Jerusalem or around the city of Jerusalem. Ahora imagínense que viviéramos en Jerusalén durante ese tiempo. So much blood was shed. Demasiada sangre era derramada. Wherever you go to the city, what do you feel in your nostrils? Cada vez que van a una ciudad, ¿qué es lo que sienten en la nariz? You could feel the smell of blood. Se puede sentir el olor de la sangre. How would you feel? ¿Cómo se sentirían? What was the purpose of this? ¿Cuál era el propósito de todo esto? I would like if you can now join me to open the book of Hebrews chapter 9. Me gustaría que me acompañaran en el libro de Hebreos capítulo 9. Okay, I will wait a few seconds that everybody has the Bible open. Ok, voy a esperar que todos tengan sus Biblias abiertas. You see, if you go from verses 1 to 5, Apostle Paul explains about the arrangement of the earthly sanctuary. Si vamos y leemos desde el versículo 1 al 5, el apóstol Pablo nos menciona sobre el santuario. He explains about the court, he explains about the holy place, and then the most holy place. Nos explica sobre la parte principal, el lugar santo y el lugar santísimo. And now he explains in verse 6. Y ahora nos explica en el versículo 6. He says, since the sanctuary was so arranged. Sorry, could you repeat that again? He says, since the sanctuary was so arranged. Desde que el santuario estaba tan ordenado. He says the priests were continually entering the first part of the sanctuary to do the services there. Decía, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. The word continually. La palabra continuamente. It's a Hebrew word, tamid. Es una palabra hebrea que viene del tamid. Very often that word is translated as daily. Muchas veces esa palabra se traduce como diariamente. It means there was something that was taking place every day there in the sanctuary. Eso significa que había algo que sucedía y todos los días en el santuario. And what is that the priests were doing? ¿Y qué era eso que hacían los sacerdotes? If you go to verse 22, si vamos al versículo 22, the Apostle Paul says that without the blood, there was no forgiveness of sin. En el versículo 22 el apóstol Pablo dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. The blood stood a symbol for life. La sangre es el símbolo de la vida. It means that somebody had to give a life in order for sins to be forgiven. Eso significa que alguien tenía que dar su vida por nosotros a medio que nuestros pecados fueran perdonados. And then we are going to verse 9. Y vamos al versículo 9. I don't know what you have in a Spanish translation of the Bible. No sé lo que tengan ahí en sus Biblias en español. But in verse 9 in English translation, pero en el versículo 9, en la versión en inglés,
He says that what was going on in the earthly sanctuary was a symbol for the present time. Dice que lo que sucedía ahí en el santuario era símbolo para el tiempo presente. The word symbol. La palabra símbolo. What is that you have in Spanish? It says symbol. It says. Actually, Symbol. yeah, it is in Greek. It's the word parabole, which we translate with the word parable, story. Okay. En griego viene del vocábulo parabole, que de ahí sacamos la palabra parábola. Are you with me? ¿Están conmigo? What was the purpose of the sanctuary? ¿Cuál era el propósito del santuario? To be a parable. De ser una parábola. What are we talking about? ¿De qué está hablando? Do you remember Jesus told parables when he was in his life? ¿Se acuerdan que Jesús, mientras estaba aquí en la tierra, contaba parábolas? What is the purpose of the parable? ¿Cuál es el propósito de una parábola? To illustrate, to explain something. Ilustrar, explicar algo. Ese es el This is propósito. exactly, according to the book of Hebrews, what the purpose of the sanctuary was. Esto es exactamente lo que el libro de Hebreos nos está diciendo que era el propósito del You santuario. see, those sacrifices could not save anybody. Verán, esos sacrificios no podían salvar a nadie. The fact that the person brought that animal could not save him. El hecho que el ser humano traía un cordero a sacrificio, eso no lo podía salvar. But that sanctuary was teaching the sinner about something, how sins were forgiven. Pero el hecho de hacer ese sacrificio le enseñaba al ser humano de cómo los pecados eran perdonados. So please, can you go back with me to the city of Jerusalem? Así que por favor, ¿podrían ir conmigo en nuestra imaginación a la ciudad de Jerusalén? During those summer heats, Durante esos días veranieros, wherever you go in the city, a donde sea que vayan a la ciudad, what did you feel? ¿qué sienten en su nariz? A smell of the blood. El olor de la sangre. Morning, evening, and during the whole day. Mañana, tarde y noche y a lo largo de todo el día. Did you get the point? ¿Entienden? Why the sanctuary? What was God doing with the sanctuary? ¿Por qué el santuario? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo con el santuario? Teaching and instructing people regularly every day how their forgiveness from sin is provided by God. Se enseñaba por medio del sacrificio todos los días cómo era que Dios perdonaba los pecados. If you go back to the book of Hebrews, Si regresamos al libro de Hebreos and we read, if you go from verse 11 on, y si leemos desde el versículo 11 en adelante, that the sanctuary teaching fulfilled its function until the coming of Jesus Christ. podemos leer que el santuario cumplió su propósito hasta la venida de Cristo. But then Jesus came. Y vino Jesús. The sanctuary lost its functions and meaning. El santuario perdió sus funciones y el significado. If you go to Matthew chapter 27, Si vamos a Mateo, capítulo 27, we read verses there from 50 when Jesus died on the cross. desde el versículo 15 podemos ver que Cristo murió en la cruz. A very holy part of the sanctuary was completely open and lost its holiness. El lugar santísimo estaba abierto y había perdido su santidad. But at the same time, the Bible is teaching us Pero a la vez la Biblia nos enseña that Jesus, after his ascension to heaven, he took upon himself the ministry of a priest. que Jesús, al ascender al cielo, él tomó el trabajo y el lugar del sacerdote. And this is exactly what the earthly sanctuary
pointed to. Y esto es exactamente a lo que apuntaba o dirigía el santuario terrenal. You see, the shadow lost of its importance when the reality came. Vemos, la sombra perdió su significado y su propósito cuando vino lo real. But there is one basic difference. Pero hay una diferencia básica. You see, in the earthly sanctuary, in pagan temples, En los templos paganos, you see, people had to bring sacrifices to appease gods. la gente tenía que traer un sacrificio para contentar a los dioses paganos. So gods will not be angry any longer. Así que los dioses no pueden estar, para que los dioses no estuvieran enojados. But what is that the sanctuary is teaching us? Pero, ¿qué es esto lo que el santuario nos está enseñando? There is a sacrifice. Sí hay un sacrificio. Who is the sacrifice? ¿Y quién es ese sacrificio? It's not we who offer the sacrifice to appease God. No somos nosotros que ofrecemos el sacrificio para apacentar o contentar a Dios. But the New Testament, many texts are telling us that God became a sacrifice in order to save us. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que nos mencionan que Dios se convirtió en el sacrificio, no So para Jesus- contentar, pero para salvar. So Jesus took upon himself the role of the sacrifice, Así que Jesús tomó ese papel de sacrificio and he died on the cross of Calvary y murió en la cruz del Calvario in order to pay for our sins. para poder pagar nuestros pecados. But then, after his ascension to heaven, Pero después de ascender al cielo, he took the blood tomó la sangre as a priest. como sacerdote. Are you with me? ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Now he became a priest, Ahora se convirtió en el sacerdote and he took the blood, y tomó la sangre. symbolically speaking, O sea, estamos hablando de manera simbólica of his own sacrifice, his own blood, de su propio sacrificio, o sea, de su propia sangre, in order to provide that full salvation and forgiveness of sins for all of us. para poder darnos a cada uno de nosotros plena salvación So, y perdón de so nuestros Jesus pecados. is both the sacrifice and the priest. Así que Jesús es tanto el sacrificio como el sacerdote. So according to the New Testament Así que de acuerdo al Nuevo Testamento, and the whole book of Hebrews is about that. y todo el libro de Hebreos es sobre esto, That when Jesus went there to the heavenly places, que cuando Jesús iba a los lugares santos, he is doing that ministry of a priest of the earthly sanctuary in the Old Testament times. Él está haciendo el trabajo del sacerdote en el lugar santísimo, como lo hacía aquí el sacerdote en el santuario terrenal. We don't understand everything. No entendemos todo. The earthly sanctuary is teaching us about what Jesus is doing there in heaven. El santuario terrenal nos está enseñando lo que Jesús está haciendo ahí en el santuario celestial. But not everything is revealed to us. Pero no todo se nos es revelado. We will understand it one day only after Jesus comes and we find ourselves in his kingdom. Y solo lo entenderemos algún día cuando Cristo venga y nos encontremos en el reino celestial. And every time Y cada when vez we break our relationship with God, cuando rompemos nuestra relación con Dios, we come in faith before God. venimos con fe ante Dios. And God does not ask from us that we bring any animal sacrifice. Y Dios no nos pide que traigamos un sacrificio de animal. Can you imagine how poor will become Montemorelos students ¿Se imaginan qué tan pobres se convertirían los alumnos de Montemorelos? if every time you cheated on the test, you have to bring an animal to God? Si cada vez que hacían copia en un examen tenían que traer un sacrificio de animal.
I'm just joking. Solo estoy bromeando. But you understand the point. Pero entienden el punto, ¿no? We don't need. All what we need Todo lo que necesitamos is by faith to come before God, es venir ante Dios con fe, knowing that the sacrifice was already provided. sabiendo que el sacrificio ya fue provisto. The blood was shed. La sangre ya fue derramada. By faith, I come before God. Con fe vengo ante Dios. I confess my sins. Confieso mis pecados. And I receive the assurance, my son, my daughter, your sins are forgiven. Y se me da la aseguranza de que, hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Only because of what Jesus did on the cross of Calvary. Solo por lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. But before the coming of Jesus, Pero antes de la venida de Jesús, God used the earthly sanctuary Dios utilizó el santuario terrenal and the animal sacrifices y el sacrificio de animales in those Tamid services. en esos servicios. In other words, every day, continually, En otras palabras, todos los días, continuamente, to teach people something that we know because what Jesus did on the cross of Calvary. se utilizaban para enseñar lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. And that's why the sanctuary teaching, sanctuary doctrine is so much important in the Bible. Y es por eso que la doctrina del santuario es muy importante en la Biblia. I want to assure you Quiero asegurarles that we as Seventh-day Adventists, we are not only ones who believe in that. que nosotros, como adventistas del séptimo día, no somos los únicos que creen eso. However, we Seventh-day Adventists, we have much fuller understanding of the sanctuary in comparison with other Christian groups. Pero en comparación con otros grupos cristianos, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un entendimiento más amplio. And that's why we read in Hebrews chapter 7, Y es por eso que leemos en Hebreos capítulo 7, from verses 26 to 28, desde el versículo 26 al versículo 28, that our Savior Jesus Christ, que nuestro Salvador Jesucristo, who died for us on the cross of Calvary, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, He is today applying His blood of sacrifice there in the heavenly places. Él está aplicando por medio de su sangre por nuestros pecados ahí en el lugar santo, By what He did on the cross of Calvary, como lo que hizo en la cruz del Calvario. He provided us with a strong assurance that our salvation is secured. Nos da una fuerte seguridad que nuestros pecados han sido salvados, han sido perdonados. Then in chapter 9, verse 28, Y en el capítulo 9, versículo 8, we read that the one who died on the cross of Calvary leemos de aquel que murió en la cruz del Calvario. will one day come again. Un día vendrá otra vez. And all those who accepted His blood Y todos aquellos que aceptaron su sangre and received the forgiveness from sin, recibieron el perdón del pecado. Jesus will come to take them to Himself. Jesús se los llevará para con él. And in that way, the sanctuary, as the place of salvation, will lose its function. Y de esa manera el santuario, el lugar del santuario perderá su función. But it will be the place of worship. Pero será el lugar de alabanza. The book of Revelation talks about 144,000 who will worship God in His temple. El libro de Apocalipsis habla de los 144,000 que va a adorarle en el lugar de adoración. It will be then, more than ever before, that we will really understand what the sanctuary was all about. Y ahí es donde sabremos qué es lo que el santuario era y qué significaba. This is just in a nutshell the core of the sanctuary teaching of the holy place that we have in the Bible.
Y esto es simplemente un resumen de algo más amplio de lo que es el santuario. And I hope that give us that insight into what really the sanctuary is all about. Y espero que esto les dé una idea en sí de lo que es el santuario. To teach us how God has provided salvation for us that we will not be able to understand otherwise. Que nos pueda enseñar el sacrificio, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y algo que no entendemos en otra parte. Agradecemos al pastor Thank you, Pastor. por su tiempo y su explicación acerca del santuario. We thank you, Pastor, for your time and the explanation that you gave us about this sanctuary. Y bueno, chicos, es el momento de hacer las preguntas. Si alguien tiene una pregunta, ahorita tengo una. It's time for questions. La voy a leer. El pastor explicó que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. You explained that without the shedding of blood, there was no forgiveness of sins. Levítico 5:11 Leviticus 5:11 menciona que cuando una persona no tenía suficiente dinero o su propiedad, llevaba harina. mentions that when a person was too poor or didn't have enough financial means, they would take flour Para la expiación, ¿no? for the forgiveness of sins. Entonces la pregunta dice, ¿cómo puede la harina ser expiación si no hay derramamiento de sangre? So the question is, how can offering a flour be a means of forgiveness of sins? Okay, that's very, very good question. Muy buena pregunta. Let me tell you is what we covered here during this, how much, 45 minutes, was just to give in a nutshell the understanding of the sanctuary. Okay, lo que vimos aquí en esta tarde, en estos 45 minutos, simplemente fue un resumen muy pequeño de lo que es el santuario. We have to understand that the forgiveness for sin was always associated with the shedding of blood. Tenemos que entender que el sacrificio siempre era paralelo al derramamiento de sangre. But there are also several different kinds of sacrifices. Pero hay diferentes tipos de sacrificio. But we have to understand that many poor people who were not able to afford the animal sacrifice. Y también tenemos que entender que había mucha gente pobre que no podía costearse el sacrificio de un animal. And in my view, Y desde mi punto de vista, that's why God provided the morning and the evening sacrifices. es por eso que Dios dijo que o proveyó por los sacrificios de la mañana y de la tarde, which marked the beginning and the conclusion those Tamid services. lo cual era la conclusión de los servicios de mañana y de tarde. So those morning and evening sacrifices, the shedding of blood was somehow a compensation for offering those sacrifices of the people who really could not afford what God was asking from a sinner. En su opinión, por eso estaba el sacrificio de la mañana y la tarde como sustituto para aquellas personas que no podían costearse un animal. You see, during the morning and evening sacrifices, Verán en los sacrificios de mañana y tarde, there in the court, many sinners were there fallen down on the ground. había muchos pecadores en la entrada principal tirados en el piso. And as the animal was slaughtered, Y al ser degollado el animal, and the priest would take the blood into the holy place, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo, people who were there, they were praying and asking for forgiveness, and they received the assurance that their sins were forgiven by God. las personas que estaban ahí estaban orando por el perdón de sus pecados y se iban con la seguridad de que Dios había perdonado su pecado.
And I believe that this is the reason for the morning and the evening sacrifices. Y es por eso que yo creo que existía o la razón de estos sacrificios que se pedía hacer en la mañana y en la tarde. But of course, there is much more to be said about this. Claro, hay mucho más que podríamos decir sobre esto. My goal was simply, in a nutshell, to provide about that meaning of those daily services and what the core of that meaning was all about. Mi propósito aquí simplemente era hacerles un resumen en sí muy, muy pequeño sobre el santuario y los sacrificios y de qué era, nada más. And amongst us as Adventists, we have a lot written today about sanctuary. And I know that in the Monte Morelos library, you have a lot writings about that. Y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos mucho material escrito sobre estos asuntos y sé que ahí en la biblioteca de Montemorelos tienen muchos libros para leer sobre este tema. Muy bien, gracias, pastor. ¿Alguien más en este momento tiene alguna pregunta para hacer? Thank you, Pastor. We're going to wait for another question. Ok, acá tengo otra. Dice, Éxodo 40:26 dice, Exodus 40:26 says que el altar estaba en el lugar santísimo. that the altar was located in the holy place. Ahora, Hebreos 9:3-4. Now, Hebrews 9, 9, 3-4. verse 3 and 4, Dice que el altar estaba en el lugar santo. it says that the altar was in the holy place. Okay, Exodus 40:26 says that the altar was located in the most holy place, and Hebrews 9:3 and 4 says that it was located in the holy place. No, Exodus says that it was in the holy place. Hebrews said that it was the most holy place. Okay, sorry, my bad. I think it was my mistranslation. No. La pregunta es, ¿existe una contradicción? Y si es así, ¿por qué? Okay, the question is there a contradiction here? And if there is one, why? This is a very important subject, and if you go to Bible commentaries, they are very much discussing about that. Okay, este es un asunto muy importante para discutir, pero si ustedes se van al comentario bíblico, pueden encontrar mucho material sobre esto. Some people think that there is a possibility that in the first century, the time of Jesus and Apostle Paul, Muchas personas piensan que en el primer siglo, en el siglo primero, en el tiempo de Pablo, that the altar of incense was put into the most holy place. que el altar de incienso estaba localizado en el lugar santísimo. There is some possibility for that, Sí hay posibilidad de eso, but I disagree with that. pero estoy en desacuerdo con eso. I want something to illustrate. Les voy a contar algo para ilustrar. Just imagine that this part here is the holy place. Imagínense que este lugar que les enseño ahorita es el lugar santo. And this part here is the most holy place. Y el otro lugar es el lugar santísimo. El primero es el santo y el segundo es el santísimo. Between the two departments, there is the curtain. Y entre estos dos cuartos hay una cortina. But the curtain was not up to the ceiling. Pero la cortina no llegaba hasta el techo. So this is the holy place. Este es el lugar santo. And the altar of incense was right before the curtain. Y el altar del incienso estaba justo enfrente de la cortina. So when the priest came with the incense to burn on the altar of incense, Así que cuando venía el sacerdote con el incienso para quemar en el altar del incienso, you see, the smoke would go above the curtain to the most holy place before God. así que el humo que salía, pues ascendía y llegaba al techo y se bajaba al lugar santísimo. I hope it makes sense. Espero y tenga sentido. You see,
the altar was in the holy place, Verán, el altar sí estaba en el lugar santo, but its function was not about the holy place, it was about most holy place. pero estamos de acuerdo que su función no era en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, Because the smoke would go above the curtain into the most holy place to God. porque el humo se pasaba del lugar santo al lugar santísimo, a donde So estaba we Dios. have to distinguish here between spatially Pero tenemos que distinguir aquí entre especialmente and functionally. y función. Spatially, Espacial, perdón. the altar was in the holy place, Si hablamos de espacio, pues sí, el altar estaba en el lugar santo. but functionally, Pero en cuestión de función, it belonged to the most holy place. pertenecía al lugar santísimo. Why? ¿Por qué? Because the priest was not allowed to go to the holy place, to the most holy place. Porque el sacerdote no tenía permiso de ir al lugar santísimo. That's why the altar was in the holy place, but the smoke was intended to go above the curtain there before God into the most holy place. Es por eso que el altar estaba en el lugar santo, pero el humo era el que pasaba al lugar santísimo. And I believe that the author of the book of Hebrews points to that functional significance of the altar. Y yo creo que el altar que menciona el libro de Hebreos es el que es en sí el humo, la función del humo que tenía que hacer en el lugar santísimo. To tell the readers that actually the function of the altar was related to the most holy place, as the prayers with the incense would go there before God. El decirle a las personas que el humo llegaba al lugar santísimo, al igual que las oraciones. I hope it makes sense. Espero y tenga sentido. Sí, creo que quedó un poco más claro y momento de explicárselo a alguien más, especialmente en el recorrido, chicos, creo que así también lo podríamos explicar para que las personas que tengan esa duda se pueda quedar clara. Hablando, Mimis, Sí. tengo otra pregunta, dice, pregunta curiosa. It's just a curious fact or a curious question. Dice, si el velo era tan pesado y era solo una pieza, If the veil that separated the most holy place was so heavy and just one piece, ¿cómo hacía el sumo sacerdote a pasar al lugar santísimo en el día de la expiación? how was it that the priest would go from the holy place to the most holy place in the day of expedition? You see the priest, please, if I can just, Yes. just a moment. Permítame tantito. Sorry, I'm now lost for a moment. Is you see, the curtain separated the holy place from the most holy place, and the priest was never allowed to go to the most holy place. That was only what the high priest do. But the priest on the daily basis was ministering in the holy place, and that's why the provision was made that the curtain did not go to the ceiling. There was a space between the ceiling and the curtain, and the smoke of the incense would go about there before God. Okay. Está mencionando. Did I say too much now? No, it's okay. I got the main idea. That's fine. El sacerdote no tenía permiso entrar del lugar santo al lugar santísimo para nada. Esa era solo una función que podía hacer el sumo sacerdote. Y por lo tanto, la cortina, había un espacio grande entre la cortina y el techo en la parte superior y había un espacio pequeño en la parte inferior. Pero me imagino que esto es con respecto a la pregunta anterior. Entonces dejen. Pastor,
it was just a curious question that if the veil was so heavy, if the curtain was so heavy between the curtain that separated the holy and the most holy place, how is it that the high priest was able to go through it if it was so heavy? No, because in the middle there was a two-part curtain, and he will simply remove it and enter in. Ah, ok, porque en medio había un espacio, entonces el sacerdote lo único que tenía que hacer era moverlo, ¿no? O separarlo, y es así como podía pasar. There is no such heavy curtain that you cannot remove it and go in. No hay tal cosa como una cortina tan pesada que se pueda mover, ¿no? Sí, mover. O pasar por él. Bueno, creo que le respondió a la persona que le estaba diciendo. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? I apologize, I have another appointment in 5 minutes. Ay, me disculpo, pero tengo una reunión en 5 minutos. ¿Podrían, por favor, prender sus cámaras para tomar? No sé si me deja, pero una rapidísima. Rápido. Aparte de Hebreos, ¿en qué otro libro del Nuevo Testamento podemos encontrar información sobre el lugar santo? Pastor, apart from Hebrews, what other book in the New Testament can we find information about the sanctuary? The most extensive we find in the book of Hebrews. Lo más extenso pues lo encontramos en el libro de Hebreos. And I just mentioned chapter 9. Actually, everything going from chapter 2 to chapter 11, it's about the sanctuary. Todo lo que sea desde el capítulo 2 al 11 es todo sobre el santuario. Another book that deals very much with the sanctuary is the book of Revelation. Otro libro pues vendría siendo Apocalipsis. I know we usually do not read the book of Revelation that way. Sé que normalmente no leemos el libro de Apocalipsis de esa manera. But it's impossible to understand the book of Revelation without heavenly sanctuary. Pero es casi imposible entender el libro de Apocalipsis sin el mensaje del santuario. And then, of course, we have here and there some sayings of Apostle Paul that give us a really much better picture of that. Y bueno, a lo largo del Nuevo Testamento tenemos algunos dichos del apóstol Pablo que nos dan un entendimiento mejor. But the book of Hebrews, it's the primary New Testament book teaching us about the sanctuary. Pero el libro de Hebreos es el libro principal que nos habla sobre el santuario. Okay, thank you, Pastor. And that book is so deep. For almost 20 years, I was teaching the book of Hebrews. That book is amazing. Por casi 20 años enseñé el libro de Hebreos y ese libro es impresionante. And I would suggest to you that you invite Dr. Felix Cortez. Actually, we're having him for next semester. Yeah, because he did his doctoral dissertation on the book of Hebrews, and he took my place in teaching Hebrews in the seminary. Yeah. Okay. Bueno, nos pide que invitemos al doctor Félix Cortés porque hizo su tesis de título doctoral sobre Hebreos y lo sustituyó al doctor Ranko Stevanovic para la enseñanza del libro de Hebreos. Gracias, Mimi. Vamos a tomar la foto. Pastor, we're going to take a picture right now, just to have a memory. Okay, ponemos cámaras. 1, 2, 3. Okay. Una más. Sonrían. One more. 1, 2 y 3. Okay. Muchísimas gracias, Pastor. Y bueno, esperemos que haya sido bendición para los demás muchachos, que le vaya bien en su reunión. May God bless all of you. And enjoy Montemorelos and take care of yourself because Corona is serious.